Bendecidos y bienvenidos una vez más a su programa Fírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Te habla el pastor Jeremy, hijo de los obispos José y Yolanda Padua, y esta vez vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que sé que te va a bendecir. El tema por el cual vamos a estar compartiendo durante este tiempo se llama el asombro que protege. Y vas a estar aprendiendo cómo es importante para nosotros como hijos de Dios mantenernos asombrados por todo lo que Dios hace. Por eso no te desconectes, busca una libreta y póngase cómodo para poder tomar las notas que sé que le van a bendecir. Nos estaremos viendo al final de este programa. Tu ministerio, escúcheme bien, va a ser moldeado por algún tipo de temor, o el temor reverente de Dios o el temor que el diablo te pone. Pero el diablo va a tratar de ¿qué? De controlar, manipular tu ministerio, pero Dios te va a dar la herramienta con ese temor reverente de moldearte cada día para que tu visión sea vertical hacia Él y no horizontal. ¿Alguien quiere escuchar algo realmente maravilloso y asombroso? Pregúntate eso. ¿Realmente tú quieres escuchar algo que verdaderamente es asombroso, maravilloso en tu vida? ¿Alguien lo quiere escuchar? Pues te lo voy a decir para que lo escuches. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 23. Escúcheme. Y esto fue lo que el Señor me ministró, porque esto es la única escritura que usted y yo vamos a escuchar hoy. Óigame bien. Primera de Pedro 1, 18 al 23. Dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ay, ay, ay. Con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos, está hablando de ahora, ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a tus hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer. No. Y esta vez no de padres humanos o mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y es que permanente. La palabra de Dios que es vida y da vida en sobreabundancia y es que permanente. ¿Por qué? Porque esa vida es permanente para aquellos hijos, escúcheme bien, que obedecen al mensaje de la verdad. Esto es, escúcheme, esto que está escrito y que acabamos de leer de la palabra de Dios que tiene vida y vida permanente en nosotros. Diga conmigo, vida permanente.
es lo que nos debe mantener y sostener a nosotros pegaditos a Dios en nuestro asombro. Tu asombro permanente es lo que te mantiene pegado a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Tu asombro espiritual te pega a Dios. Entonces, cuando podemos entender esto y sabemos que la palabra de Dios está bendecida, ¿cuántos dicen amén? Cuando podemos entender esto, podemos mantener esa capacidad de asombro espiritual, como decía hace un momento, y no solamente esa capacidad de asombro espiritual, sino la satisfacción o el gozo que proviene de ese asombro. ¿Alguien me dice amén? Hay una satisfacción y un gozo que proviene del asombro, de la expectativa de nuestro asombro cada día de nuestras vidas con el Señor. Y escúcheme, como te decía hace un momento también, eso es lo que nos mantiene cerca y nos acerca más a Dios. Escúchame, y esto es lo que nos debería hacer comprender a usted y a mí, que el mayor peligro, escúcheme bien, por favor, el mayor peligro en nuestra vida, el mayor peligro, quiero que me escuche bien, por favor. El mayor peligro en nuestra vida y en el ministerio somos nosotros, ministerialmente hablando. Pero cuando yo hablo de ministerio, no solamente hablo de un ministerio de iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues entonces, dentro de la iglesia hay varios ministerios. Usted está aquí. Diga conmigo, yo soy la iglesia y yo fluyo, o debería fluir, en varios ministerios. Entonces, en mi ministerio interno, como iglesia, yo tengo el matrimonio con mi esposa. Eso es un ministerio. Tengo el ministerio de mis hijos. Tengo el ministerio de mi trabajo, de las relaciones que debería tener en mi trabajo con mi jefe. Eso es un ministerio. Usted está aquí. El problema es que como religiosamente te han enseñado que el ministerio es la iglesia nada más, pues entonces tú te has olvidado que la iglesia eres tú. Y dentro de ti hay un sinnúmero de ministerios que tú tienes que cuidar. Y si no los cuidas, te vuelves tu propio enemigo, saboteando los ministerios que están en ti. Y yo te voy a explicar por qué eso ocurre. Yo te lo voy a explicar conforme a lo que es el asombro divino, el asombro espiritual, para que tu asombro se mantenga dirigido a Dios y no a nadie más. ¿Usted está aquí? Entonces, esta comprensión me hace entender a mí que yo soy quien más me tengo que cuidar de mí mismo. Si yo no tengo cuidado con esto, la familiaridad puede hacerme perder mi asombro espiritual. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir en un riesgo, escúcheme bien, que yo no puedo, ni usted y yo podemos correr. ¿Por qué? Porque entonces estoy hablando, cuando yo hablo de familiaridad en el ministerio, y yo soy la iglesia, yo estoy hablando de una visión horizontal y no una visión vertical que se supone que yo como hombre y mujer de Dios tenga. Escúcheme, la visión, el enfoque horizontal no puede ir por encima del enfoque vertical que yo debo tener para Dios. Usted sabe lo que implica esa familiaridad, que su visión está horizontal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted tiene una visión como cristiano o cristiana horizontal, óigame bien, usted corre el riesgo y usted es su propio peligro, le dije, que en vez de ellos convertirse a usted, usted se puede convertir y puede convertirse en una persona permisiva porque su familia, y estoy hablando también de familia en la iglesia, usted quiere complacerlo. Escúchame, yo no te estoy hablando de que ahora te apartes de tu familia. Yo no te estoy diciendo que los desprecies. Yo no te estoy diciendo que no los ames, porque el enemigo siempre pone este pensamiento absurdo en la mente cuando uno habla estas cosas. No, que es que ellos no quieren que yo me junte con mi familia. Es que yo no, hermano, pero si el que se tiene que juntar con tu familia eres tú, para que lo que tú recibas de Dios, tú se lo impartas a ellos y ellos quieran lo que tú tienes. No es lo mismo la familiaridad en la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es un don, es un regalo que Él nos da, que es un regalo maravilloso de Él para con nosotros.
Y no es lo mismo cuando yo te hablo de la familiaridad en la gloria. No de la gloria, no, en la gloria. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque, obispo, acabo de decir que es un regalo. Diga conmigo, un regalo. Es un don. Entonces, si yo aprendo a fusionar ese regalo que Dios me da en la gloria, si la aprendo a fusionar con el don de la gracia, que es otro regalo, entonces mi visión se convierte en una visión vertical y no horizontal. Sino que la visión horizontal es para yo ministrar lo que yo recibo desde lo vertical. Sí, escúchame, si Dios no ha hecho más contigo es porque tú no se lo has permitido. Pero si tú le permites a Dios, te asombraría cómo Dios pudiera trabajar contigo. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, usted y yo no debemos olvidar nunca, escúcheme bien, iglesia, que ese regalo infinito de Dios, ese regalo, ese don de la gracia divina que Dios nos otorga, es un regalo inmerecido a nosotros de Dios. ¿Alguien está aquí? Eso nosotros no lo merecíamos. ¿Qué fue lo que nos dio ese regalo? Su sacrificio vicario, del cual hablábamos ahorita, que nos debería asombrar todos los días de nuestra vida. ¿Usted me entiende? Entonces, fue ese sacrificio vicario y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien, lo que nos abrió a nosotros la brecha, el acceso a recibir su gracia, siendo que un privilegio y no un derecho. ¿Y qué nos dio ese privilegio? Bueno, te acabo de decir, el sacrificio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque desató todo su amor en ellos, toda su misericordia y toda su compasión y su bondad en nosotros. ¿Qué más asombroso que eso? Ay, 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 ay. Y nada más cuando yo puedo fusionar lo que hizo con la Tierra y lo que hizo con la Luna y lo que hizo con Venus y lo que hizo con Júpiter, para que yo no me afectara, para que yo tuviera todas las necesidades cubiertas, nada más me hace saber el Jehová Jireh que yo tengo. El Jehová Nisi, el Jehová Shalom, el Jehová Shama, el Jehová Netcanush, el Jehová Makadesh, que yo tengo. Entonces, usted y yo debemos saber que usted y yo fuimos llamados por Dios para conocer, escúcheme bien, no solamente conocer, sino reconocer a Dios y reconocerlo en nuestros caminos, en nuestro ser, escúcheme bien, y reconocer esos elementos que rigen esa gloria juntamente con la gracia al cual nosotros deberíamos estar familiarizados. Prestarle atención, escúchame bien, prestarle mucha atención a no distorsionar la visión vertical que usted y yo deberíamos tener para poderla impartir horizontalmente. No recibir primero una visión horizontal para impartírsela ¿a quién? Porque podemos ser engañados. El diablo es astuto y usted puede ser engañado y caer, escúcheme bien, en tratar de llenar cualquier vacío que hay en el corazón pensando que es usted, por lo que sabe, por lo que estudié, por lo que aprendí, por lo que conozco, por mis experiencias de vida. ¿Está aquí? Y eso es un espíritu sutil que se va metiendo poco a poco en los cristianos. Por eso yo decía ahorita, y la palabra lo dice, nosotros tenemos que tener un corazón puro para con nuestros hermanos. Yo no creerme más que el otro. Pero también por otro lado, la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que ¿qué? Al que cree, porque para el que cree todo es. La pregunta es, Papa, ¿por qué
Obispo, ¿por qué suceden estas cosas dentro de la iglesia del Señor? Te lo voy a decir rapidito, escúchame bien. Porque la gente no se da cuenta que están muy llenos de ellos mismos. Pero el asombro espiritual por Dios, escúcheme bien, ese asombro espiritual que deberíamos tener por Dios es lo que nos protege a nosotros, y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Es lo que nos protege a nosotros de cada una de estos engaños y estas trampas satánicas que el enemigo de manera sutil mete en la iglesia. Y que la gente cae redondita sin darse cuenta. Usted está aquí. Entonces, ¿cómo es que Dios hace que usted salga de esto? Número 1, lo voy a decir. Tu temor reverente va a ser moldeado. Si es verdad que tú le temes a Dios reverencialmente, en obediencia, tú vas a seguir siendo moldeado todos los días de tu vida, hija, hijo. Jamás Dios va a detenerse en que tú seas moldeado para ser mejor cada día. ¿Estás aquí? Entonces, para que tú, escúchame bien, para que tu reverencia y para que tu deferencia, ese temor reverente que usted y yo deberíamos tener, siga creciendo, siga fortaleciéndose, Dios te tiene que seguir corrigiendo todos los días, porque todos los días hay algo que nosotros deberíamos aprender de Dios. Y esto es sumamente importante entender los cristianos esto. Tu ministerio, escúcheme bien, va a ser moldeado por algún tipo de temor, o el temor reverente de Dios o el temor que el diablo te pone. Pero el diablo va a tratar de ¿qué? De controlar, manipular tu ministerio, pero Dios te va a dar la herramienta con ese temor reverente de moldearte cada día para que tu visión sea vertical hacia Él y no horizontal. Entonces yo tengo que seguir buscando de Él, seguir siendo moldeado por Él, para que yo no caiga en el engaño o en la trampa del enemigo de perder mi asombro por aquel que en un momento dado en mi vida me cambió y que jamás se me ha olvidado que ha sido Él. Como a muchos cristianos se les olvida, Dios le da milagros portentosos, milagros poderosos. Aquí hay gente que parieron porque no podían parir y Dios le dio el privilegio de tener un hijo y son tan estúpidos que rechazan a Dios. Óyeme, no solamente piensa en eso, reconoce también por qué ha ido perdiendo lo que has ido perdiendo. Reconócete a ti mismo que no quieres cambiar, que no le has permitido a Dios restaurarte como Él desea restaurarte, que te has resistido a esa restauración. Reconoce eso. Usted no sabe lo que un padre espiritual sufre cuando ve a los hijos retroceder. Pero en esta casa queremos verte bendecido, queremos ver que tú avances, queremos ver que tú fuiste restaurado y que tú te puedas parar en cualquier Good News Tours y decirle a una persona: Dios me restauró, Dios me sanó, Dios me libertó. Escúcheme, una de las cosas que usted no le debe tener temor es a las presiones del mundo, a las presiones de la vida. Ni al futuro, ni a las circunstancias, ni a la presión que pueda ejercer cualquier persona sobre su vida. Número 2. ¿Cómo es que Dios provoca para que tú no pierdas esto? Si tú lo recibes, sentirte débil, incapaz y pequeñito ante la presencia de Dios. Óigame bien, usted es lo más grande en la creación divina. ¿Usted sabía eso? De hecho, la Biblia dice, a los ángeles dicen: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Tú le has hecho esa pregunta a Dios? ¿Tú le has preguntado a Dios: Señor, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Por eso es que usted, escúcheme, cuando hablamos de ser pequeño ante Él, diminuto ante Él, ante su presencia, usted no debe confiar demasiado en usted mismo. Usted se convierte en un peligro para su propia vida y para su propio ministerio si usted no tiene cuidado de esto.
El asombro por Dios, escúcheme bien, nos hace sentir pequeños, diminutos ante Él. Cuando mantenemos ese asombro espiritual constante y esa visión vertical hacia Dios, usted entiende que usted no es más grande que Dios y usted es diminuto ante Dios. Y eso es lo que te confronta, escúcheme bien, con una incapacidad incorrecta de ti mismo. Una capacidad incorrecta. Cuando entiendes esto, tú te confrontas a ti mismo y el Espíritu te confronta y dice, lo estás haciendo mal. No es la forma que digo yo en la palabra. Número 3, que el ministerio es más que un trabajo. Y mientras tú tengas tu ministerio como un trabajo, es un peso y una carga. Pero la Biblia dice, y Jesús mismo dijo, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo. ¿Quién los va a hacer descansar? Entonces, tu mirada vertical, tu enfoque vertical, tu visión vertical a Él, es lo que te descarga a ti de lo que para ti tú crees que es un trabajo. Y se convierte en un deleite. Se convierte en un gozo, se convierte en un regocijo. ¿Por qué? Porque tú sabes que como no se trata de ti, porque tú eres demasiado pequeño ante Dios y tienes que depender de Él para las demás personas como tú has dependido de Él, entonces esto tú no lo tomas como un trabajo, porque es más que un trabajo. El ministerio es mucho más que eso. ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame, ¿por qué? Porque no se trata de cumplir solo con tareas y deberes en el ministerio. Vertical a Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es lo que provoca es que se pierde el asombro por Dios. Se pierde el asombro por Dios de una manera fácil, sutil, tranquilo. Y el diablo se mete de manera sutil. Escúchame, ¿cuándo, obispo? Cuando nos envolvemos en tantas ocupaciones en el ministerio. Entonces, tuvo que venir por la palabra Dios y decirle a Moisés, vete y habla con Jetro. Entonces Moisés va y habla con Jetro y Jetro le dice, hermano, déjate de estar con tantas obligaciones y tantos pensamientos, búscate gente idónea, hombres idóneos que te ayuden con la carga. Escúchame, y cuando usted no entiende esto, es fácil, bien fácil que usted pierda el cuadro completo de lo que se supone que usted vea con el asombro de Dios en su vida todos los días. Escúchame bien, eso te hace perder ese cuadro, ese picture completo de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de la genuina visión de Dios en el ministerio. Pierdes el cuadro. Entonces, eso ocurre cuando solo prestamos atención y enfocamos a las tareas horizontales del ministerio. Termino con esto. Mire lo que dice Primera de Pedro, que vimos ahorita. Primera de Pedro capítulo 1, pero del 24 al 25. Ahorita leímos hasta el 23. Mire lo que dice el 24 y el 25. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece, y esta palabra es el evangelio que a través del obispo yo les anuncio a ustedes. Explíqueme eso, obispo. Usted puede ser lo más grande que Dios hizo en la tierra, dentro de toda su grandeza, porque usted y yo somos lo más grande de la creación hecha en la tierra, pero diminutos en la presencia de Dios. Usted está aquí, pero si nos equivocamos en asombrarnos horizontalmente, escúcheme, de nuestra propia grandeza, vamos a perder la verdadera grandeza de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, esa grandeza que tú te crees cae. ¿Por qué? Porque te vas a secar y tu flor va a caer. Esa grandeza que tú te crees ser, humanamente, eso se va a caer. Usted está aquí, pero cuando sabemos que somos minúsculos, diminutos ante Dios, entonces la cosa cambia. Si no nos equivocamos en asombrarnos, repito, horizontalmente de nuestra propia grandeza, porque eso es una equivocación.
creer que tú eres grande más que Dios. Si entendemos lo que Dios nos enseñó hoy, junto con lo que nos está enseñando, escúcheme bien, no vamos a caer en la trampa del diablo. No vamos a caer en la trampa enemiga, escúcheme bien. Y no vamos a perder ese asombro del que nos hizo grande en la creación. ¡Hey! Qué bueno que sigues conectado a tu programa Afírmate. Sé y estoy convencido que ha sido de bendición para ti escuchar parte de lo que es el asombro de Dios, pero quiero que sepas que hay mucho más que aprender sobre este tema. Quiero tomar este espacio para agradecer a los auspiciadores de Pasto. Gracias a ustedes, mucha gente puede recibir esta palabra de impacto. Recuerda seguirnos en las redes sociales y nunca olvides que Jesucristo es el Señor.